Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y anti? Solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, estamos aquí ya listos para dar inicio a estos diálogos del pensamiento en una emisión especial acerca de violencia de género en las universidades. Bueno, enseguida explicaremos un poco este tema, en qué consiste. Primero agradecer a todos los que nos están sintonizando, como cada sábado. Agradecemos mucho su presencia, su compañía durante esta hora, porque finalmente sin ustedes pues este programa no tendría sentido. En la coordinación de esta emisión especial agradezco a la doctora Celia Magaña, en la colaboración en la producción a Fabián Robles, a Luz Cuellar, Perla López y Carlos Ramírez, y en los controles a Alejandro Coronado. Mi nombre es Almendra Orozco y tengo el placer también aquí de saludar y presentarles a mi compañero Igor González. ¿Cómo estás, Igor? Hola, Almendra, bien, buenas tardes. Nos escuchamos entonces. Pues miren, este tema, justamente el del día de hoy, les comento, es una emisión especial, una emisión única que vamos a abordar este tema para reflexionar sobre la situación que se vive al interior de la universidad, de nuestra universidad, en torno a la discriminación y violencia por razones de género. Entonces, bueno, para a quienes tenemos el día de hoy para hablar sobre este tema tan importante, se los presento. En primer lugar, a Luz Helena Rosas Hernández. Ella es abogada por la UDG y maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, México. Además, es coordinadora en el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara. Gracias por acompañarnos, Luz Helena. Buenas tardes, al contrario, gracias por la invitación. También, bueno, nos acompaña Celia Magaña, no solo en la producción, sino además hoy como invitada. Ella es doctora en Ciencias Sociales Contemporáneas por la Sorbona de París y además es coordinadora del proyecto de igualdad de género en la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Celia. Hola, buenas tardes, gracias. Y también por acá nos acompaña Carlos Pulido. Él es actualmente estudiante en la maestría en Ciencias Sociales y además está elaborando por ahí un proyecto de tesis muy interesante acerca de familias homo y lesboparentales en la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias por acompañarnos, Carlos. Hola, muy buenas tardes a todos, gracias. Pues para dar inicio a esta emisión, pues vámonos como siempre a arrancar con nuestra primer sección. Ya saben que además de escucharnos, pueden vernos en vivo y a todo color a través de la página web de Radio UDG. Entonces, escuchemos esto. Ideograma. A pesar de los avances normativos que existen en la materia, la violencia de género es un problema que está lejos de ser erradicado, y por el contrario, pareciera que aumenta. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en Jalisco, la prevalencia de la violencia en contra de las mujeres mayores de 15 años en 2016 fue de 74.1, es decir, 8 puntos porcentuales por encima de la media del país. En un contexto nacional y local así, vale la pena voltear a observar nuestros entornos inmediatos y reflexionar en qué medida estamos replicando en ellos los estereotipos y la discriminación que ayudan a perpetrar y perpetuar este tipo de violencia. Por ejemplo, ¿qué pasa al interior de nuestras universidades? En un medio que tolera social e institucionalmente las violencias por género, y en donde las víctimas en muchas ocasiones se enfrentan la negación para creerles, o el desdén y las burlas por considerar que lo que les pasa no es tan grave ni para tanto, o peor aún, cuando se les insinúa que algo han de haber hecho para provocarlo. ¿Cómo identificar situaciones de acoso sexual en un medio que normalice estas conductas? ¿Cuál es la responsabilidad social de las universidades en materia de violencia en contra de las mujeres? Desde el 2009, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha señalado la importancia de integrar la perspectiva de género en las legislaciones universitarias, lo que incluye generar información sobre acoso y hostigamiento sexual, discriminación por homofobia, lesbofobia y transfobia al interior de las universidades para poder prevenirlas
y brindar atención jurídica y psicológica a las víctimas de violencia de género. 8 años después podemos preguntar, ¿cuántas universidades nacionales han atendido estas recomendaciones? ¿Cuántas cuentan con mecanismos para identificar y prevenir las violencias de género? ¿Cuántas cuentan con protocolos y reglamentos de atención? Más aún, ¿cuáles serían los alcances de armonizar al interior de las universidades los marcos normativos de derechos humanos? Bueno, pues aquí está ya un ramillete de preguntas de lo que queremos estar dialogando a lo largo de esta emisión con nuestros invitados. Y bueno, me gustaría empezar preguntándole aquí a Luz Helena, a Celia, a Carlos, ¿qué podemos entender por violencia de género? Tal vez partir desde lo más simple, ¿no?, que podría parecer y que a lo mejor todavía ni siquiera muchos lo tienen claro. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, respecto a la violencia de género, esta puede darse en contra de mujeres y de hombres, por supuesto, y de la diversidad. Entonces, es una diferencia importante, que puede ser violencia de género contra las mujeres, pero es todavía más amplio el concepto. Se refiere a todo acto que menoscabe los derechos de las mujeres, a todo acto que se base en discriminación solo por el hecho de ser mujeres, hombres o pertenecer a algún género. Es la violencia basada en el género, que incluye todo acto de agresión física, psicológica, económica o patrimonial que se produzca entre las personas, justificado en la diferencia de poder, autoridad y subordinación existentes entre mujeres y hombres. Ahora, ustedes hablan, bueno, que puede ser hacia mujeres o hacia hombres, pero ¿por qué habría que hacer una diferencia en cuanto a la que se ejerce en contra de las mujeres? ¿Qué peculiaridades tendría esta? Bueno, es sistemática y ese número se presenta en números cuantitativamente de manera más importante en contra de las mujeres debido al hecho de las relaciones de poder y a la simetría y al valor simbólico, cultural, político, económico que tradicionalmente otorga a los hombres un privilegio y una situación más ventajosa. O sea, tenemos entonces, en términos generales, violencia de género, que es independientemente de si eres hombre o mujer o si tienes alguna otra preferencia, ¿no? Pero particularmente habría que poner mucha atención en la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque esto es más grave no solo en términos cuantitativos, sino en términos de los impactos que esto genera, ¿no? Es un problema todavía más grave. Y en este sentido me gustaría preguntarles, ¿existe un conocimiento o desconocimiento de este tipo de violencia, más o menos un conocimiento social de este tipo de la violencia? Y si es así, ¿está normalizado, se justifica? ¿O qué es lo que pasa con este? ¿O de plano no lo conocemos, no lo vemos? ¿Qué nos cuentan? A mí me parece que es algo que está muy normalizado y ese es uno de los grandes problemas, que no existe estos elementos para identificarlo. Por ejemplo, nosotros realizamos un diagnóstico que incluyó una encuesta y uno de los porcentajes más altos en no reconocer justamente algunos elementos de violencia de género en la comunidad universitaria era el control de gastos de tu pareja. O sea, un porcentaje alto de la comunidad universitaria considera que si tu pareja te controla los gastos, eso no es violencia económica, cuando, como bien decía Carlos, es un componente importante. Y la otra, la ley del hielo, ¿no? Si te aplican la ley del hielo, que finalmente es una violencia pasivo-agresiva, tampoco se identifica claramente como una violencia de género, pero como esa, una cantidad importante de otros elementos que también son violencia de género y que pasan completamente, incluso como señales de amor, ¿no? Como el control, los mensajes, los celos. Sí, aquí habría que tener mucho cuidado y poner mucha atención en los estereotipos de género en contra de las mujeres, que son que, como decía la doctora, están tan normalizados que entonces es muy difícil reconocer o identificar la violencia, ¿no? Eso por un lado, y también los micromachismos, que pueden parecer estas cuestiones que tradicionalmente o culturalmente han sido como bien vistas o aceptadas por la sociedad y finalmente terminan en actos de violencia contra las mujeres, ¿no? De manera específica por el hecho de ser mujeres.
Y volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de las dinámicas socioculturales que se definen pues en buena medida en el sistema patriarcal y heteronormado, que ha normalizado, vaya, las prácticas lascivas como parte de nuestro contexto. Porque por un lado se habla del menosprecio a todo lo que implique a la mujer y la lectura social que hay de la misma, atribuyéndole rasgos naturalizados, y lo digo entrecomillado, al género. Es decir, que se ve a la mujer como débil, que necesita ayuda de los hombres, y aquí pues se justifica o se habla de justificar en buena medida la caballerosidad, que sus respuestas se basan en un sentido emocional que no es racional. Esto último es un atributo que se le da al hombre heterosexual o al amplio de los hombres que se leen bajo esta dinámica binaria, incluidos los homosexuales. Por tanto, lo que venga de las mujeres es sometido a esa óptica que envilece el reclamo ante la violencia de género, y no es peccata minuta, pues es lo que va a llevar a invisibilizar en buena medida todas estas violencias. O sea, hay una la dimensión más visible de la violencia contra las mujeres es la física, ¿no? Es como la que podríamos como ver, pero que también está bastante normalizada. Pero hay otros terrenos en donde la violencia contra la mujer se expresa que incluso a veces ni siquiera logramos observar, ¿no? La violencia física es más visible, pero hay otros en los que de plano ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Por tan interiorizado, por lo interiorizado que tenemos un conjunto de estereotipos. ¿Es así, más o menos? Sí, incluso a pesar de que ya están normadas, incluso tenemos, las leyes de acceso, ¿no? A nivel, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Estatal también de acceso, e incluso el reglamento en el municipio de Guadalajara, y los convenios internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que señalan estos tipos y modalidades de violencia, que además los que mencionaba Carlos, pero también estos que no son tan visibles, como por ejemplo el acoso y el hostigamiento sexual, la violencia laboral, violencia docente, que se da en el ámbito universitario, que igual no es tan visible o es muy común, pero que también existen, y a pesar de que ya están normadas o reguladas, pues siguen siendo no tan tomadas en cuenta. Claro. Y generalmente la violencia psicológica es la que se presenta con mayor frecuencia en todos lados, porque justamente logra hacerla más invisible. Pero con las víctimas de violencia, sin embargo, es la violencia que mencionan como la que más afecta, la que más daño hace, ¿no? Esa que exacto. Pues si quieren, vámonos de una vez a un corte, a partir de estas reflexiones que ya ponen sobre la mesa, y que en el próximo podremos voltear a ver más hacia el interior, ¿no? de nuestra universidad, a partir de lo que han encontrado en estos estudios también que encabeza la doctora Celia Magaña. Les recordamos nuestros teléfonos que están abiertos para ustedes para recibir sus comentarios, también nuestras redes sociales, 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803, y ya saben que tenemos Facebook y Twitter, en donde pueden agregarnos, seguirnos y comentarnos lo que quieran, @diálogosp, Diálogos del Pensamiento, y tenemos un paquete de libros sobre ciencias sociales que ustedes mismos pueden seleccionar 3 títulos de entre los disponibles en nuestro acervo y en nuestra biblioteca. Entonces, pues apúntense, y aquí estamos esperando sus comentarios. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Soy una antropóloga argentina que enseña hace muchísimos años en Brasil, que me interesan los temas de raza y racismo y de violencia de género y la perspectiva de la colonialidad del poder. Hemos colocado toda nuestra confianza en que ganando batallas en el campo del Estado, o sea, más leyes, políticas públicas, instituciones que amparen a la mujer, pero sin embargo eso
no ha garantizado realmente una vida libre de violencia. Muy por el contrario, ¿no? Daría la impresión de que el Estado no tiene realmente la capacidad de proteger a las personas. Y me preocupa mucho esa tranquilidad que nos causa saber que se ha pasado una ley, como si eso garantizase que esa ley fuera capaz de transformar la realidad. Hay leyes que realmente convencen a las personas que es más práctico en todo sentido y es mejor para la felicidad humana cumplir con la ley, ¿no? Por ejemplo, la forma en que una ley sustituye la práctica de la vendetta, de la venganza, porque convence que es más práctico dejar que el Estado busque un asesino o busque un ladrón que uno mismo hacerlo por sus propias manos, por el riesgo, por el costo, en fin. Lo que pasa es que con la incapacidad del Estado de cumplir sus promesas, la gente está repensando esto y estamos viendo un incremento muy grande de la forma de criminalidad en el continente, cuyas causas son varias. Una de ellas es la pérdida de fe estatal, o sea, la falencia del Estado en conseguir proteger a las personas y poner fin a la impunidad. Para una ley realmente causar una transformación de la sensibilidad ética, causar un cambio en los comportamientos, tiene que persuadir y disuadir, o sea, tiene que persuadirle a la gente que vale la pena, tiene que disuadir a la gente de actuar de la manera en que estaba actuando. En el caso de la legislación contra la violencia contra las mujeres, no estamos viendo esto. Entonces tenemos que pensar otros caminos y abandonar las certezas del mundo de la letra, ¿no? Del mundo de los lenguajes estatales. El Estado es burocrático por varias razones. La historia del Estado es la historia del patriarcado y solo se visibiliza lo que habla en el ágora de la esfera pública y solo se valoriza, pero eso está cambiando y tenemos que ponerle una retórica y ponerle un nombre a la otra política, a la política doméstica. Bien, pues estamos de regreso. Antes de, más bien en el corte, estábamos discutiendo acerca de algunas aclaraciones que vale la pena realizar con respecto a dos términos que ya nos platicaron nuestras compañeras que nos acompañan el día de hoy, compañeras que nos acompañan, y que era prácticamente las que referían al acoso y al hostigamiento. Desde mi perspectiva creo que valdría la pena como poner algunos ejemplos para que nos quedara todavía un poco más claro de qué va el asunto, ¿no? Porque suelen ser aspectos que a veces se invisibilizan. Entonces, ¿qué nos cuentan al respecto? Claro, bueno, hay una diferencia central, de acuerdo a esto con el Código Penal en el Estado de Jalisco, que nos habla que son acciones o actos que se cometen en contra de una persona, lascivos o con naturaleza erótica o sexual, aunque ambos tienen esta relación de poder. En el caso del hostigamiento, la diferencia es que esta persona tiene mayor jerarquía que a la persona, que la víctima o la persona que está agrediendo, ¿no? Y en el caso del acoso, bueno, pueden ser de igual jerarquía o menor, incluso, el acosador o agresor. ¿Y cómo podemos detectarla o cómo podemos darnos cuenta si nosotras estamos siendo víctimas de acoso o hostigamiento sexual o de violencia sexual? Bueno, pues en cuestiones tan cotidianas como si alguien se refiere a cómo me visto, cómo me veo, esos piropos, ¿no?, que son tan comunes, o invitarme a salir, incluso, por ejemplo, en la escuela, que sea mi asesor y me invite a salir, como para seguir viendo cuestiones de estudio y no tenga nada que ver, o sea, no tiene por qué hacerme una invitación. Además, también, por ejemplo, el que hagan comentarios de naturaleza sexual o me pregunten cosas privadas de mi vida, como cuántos novios he tenido o cómo me gusta tener cierto tipo de relaciones o ese tipo de cosas, también son muy poco perceptibles, pero tienen que ver con esta cuestión del acoso y el hostigamiento sexual. Obviamente los tocamientos puede llegar a transgredir de esa forma, y pues la expresión más drástica sería la violación, ¿no? Llegar hasta ese punto. O sea, y bueno, también decir que no son excluyentes estas violencias, o sea, obviamente se genera un malestar físico. Si hay estos tocamientos, la violencia también psicológica, y pues tenemos que estar como muy alertas para poder identificarla porque es muy sutil y está muy normalizada.
Y escucharnos. Yo creo que el criterio básico es cuando ya no te sientes cómoda, ¿no? O sea, cuando alguien te hace un comentario y bueno, puedes decir, bueno, está bien, pero cuando te empiezas a sentir incómoda porque ya notaste algo en la mirada, algo en el comentario, yo creo que hay que escucharnos, ¿no? Es una problemática porque es una problemática que es muy expandida, es muy, como comentábamos antes, está muy naturalizada, en ese sentido aparece muy invisible. Por ejemplo, me gustaría darles algunas cifras que me parece que ponen ahí el dedo en la llaga. 39.5% del estudiantado, el 52% del personal administrativo y el 55.8%, es decir, casi más de la mitad del personal académico sabe o ha sabido al menos de un caso de hostigamiento o acoso sexual en contra de una alumna por parte de un profesor. Entonces, no preguntamos directamente si ha sufrido el acoso, lo que preguntamos es si sabe de alguien, ¿no?, que ha sufrido, y vemos que la cifra va aumentando, sobre todo cuando se habla de los académicos, de los maestros, porque por ser quienes están más cercanos muchas veces con los alumnos, ¿no? A ver, la violencia entonces opera en el plano de la vida cotidiana todos los días, ¿no? Pero particularmente estas cifras son para la universidad. Estas mismas violencias de las que hablábamos, que están situadas en el plano de la vida cotidiana, ¿también se reflejan en la universidad? Claro, ¿sí? Es un contexto que está ahí, ¿no? Yo creo que sería imposible tener este contexto local y nacional con estas cifras y no vivirlo también en la universidad. Ahora bien, la universidad, en cambio, sí representa un espacio en el que, desde el cual sí se ha demostrado que es una variable fundamental en contra de esta violencia a las mujeres. La educación sí es una variable que puede combatir de manera bastante efectiva, si no es que la más, eso. Entonces sí tenemos ese espacio que sigue reproduciendo esas violencias, pero también tenemos esa oportunidad como universidad de combatir esa misma violencia, ¿no? Ahora, pues están hablando, existen estas violencias, pero ¿cuál es el origen de ellas? ¿Cómo podemos entender que sigan estando ahí reproduciéndose? Bueno, trayendo un poco ya lo que se ha comentado aquí, creo que a las universidades pues ya estamos llegando con largos procesos de asimilación de distintas violencias que hemos normalizado, que previamente fueron introyectadas y reforzadas por una sociedad patriarcal que se basa en el dominio de la agresión masculina, hegemónica, de ser competitivos, de ser el mejor, acorde a una lectura de lo que debe ser el hombre y de lo que debe ser la mujer, con implicaciones que ya aquí en buena medida se han comentado, así que considero que la universidad llega a ser una extensión a veces de estas violencias que adquieren otro tono, algunas veces mucho más perverso, y que no solo debemos ver del lado de las y los estudiantes, sino que también tiene que ver con las y los docentes, las y los administrativos y demás colaboradores de servicios generales. Así que creo que en buena medida está ahí un asunto sociocultural. Y, por ejemplo, dentro de lo que comentan, la violencia que tiene presencia en nuestras universidades, han encontrado que existen, que se da por desconocimiento, por condescendencia. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Por qué se reproduce o cómo se trata a las víctimas de la violencia al interior de la universidad? Nosotros lo que encontramos es que hay un desconocimiento sobre qué hacer, ¿no? O sea, no se sabe qué hacer, tampoco existe una instancia, lo que existe es la Comisión de Sanciones y Responsabilidades, donde se manda todo, pero tradicionalmente esos casos no prosperan, no se han resuelto, porque no existe una instancia institucionalizada y porque tampoco se sabe qué hacer como institución, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que se va con los jefes de departamento, con los coordinadores de carrera, y cada uno lo resuelve con sus propios recursos de elementos, pero no existe un protocolo institucional, una manera ni una instancia para atenderlo, ¿no? Y muchas de las veces también se resuelve en lo
privado, ¿no? O sea, de tú acudes con el coordinador o la coordinadora o con quien esté arriba, porque es algo también de verticalidad y se queda ahí, no va a trascender más allá, y eso es con lo que debemos poner mucha atención, creo yo. Sí, además que al ser pues delitos, porque es un delito de oculta realización, pues nadie se da cuenta y muchas veces las víctimas se sienten con vergüenza dada la situación cultural o se culpan a sí mismas, ¿no? Entonces, pues es tan difícil que se denuncie o que se presente una queja. ¿Ibas a decir? Sí, que es oculta realización, ¿no? Es decir, que no, regularmente pues se busca que no haya nadie, que no haya testigos. O sea, que no estén presentes. Yo como agresor, testigos, exactamente, busco un lugar, un espacio, un momento a solas, o por eso cito a mi estudiante fuera, para que nadie pueda, si se atreven a denunciar y alguien pueda entonces decir, no sí, yo lo vi, lo estoy corroborando, pasó esta situación. Entonces, esos delitos sexuales, sobre todo el acoso y el hostigamiento sexual, regularmente tienen esa característica y por eso es luego tan difícil también que puedan acreditarse. Aunque aquí es importante que desde la perspectiva de género y los derechos humanos se tiene que creer en el dicho de la víctima. Eso es fundamental. Claro. Y la jurisprudencia, ¿no? Acaba de salir una jurisprudencia que me parece fundamental de la Suprema Corte, donde antes la carga de la prueba estaba en la víctima y justamente por ser de oculta realización era mucho más difícil comprobarlo y ahora ya la carga se presenta en el agresor, ¿no? La carga de la prueba es la necesidad de demostrar que el delito fue cometido. ¿Es así? ¿Sí? Ok. Pues yo creo que vamos a hacer de una vez el corte antes de tener que interrumpirlos aquí abruptamente. Quédense con nosotros para seguir debatiendo este interesante tema que sin duda tenemos que reflexionar cuál es nuestra parte, ¿no? en todo ello. 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803 para que se pongan en contacto con nosotros. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. El Estado es una gran máquina que fue construida para su apropiación por las élites que El Estado es una gran máquina construida para su apropiación por las élites criollas republicanas que lo construyeron para, a partir del aparato estatal, dándole continuidad a la exterioridad colonial, administrar las riquezas del territorio y la vida de las personas. Cuando alguien que no pertenece por herencia, por linaje a esas élites, entra al campo estatal, o cuando las mujeres, por ejemplo, entran al campo de la administración estatal, son inmediatamente capturadas por la distancia que es característica de la relación Estado-sociedad. Por esto que ha sucedido, ¿no?, en la captura por parte del Estado de todo lo que es político, de todo lo que es del interés de un supuesto sujeto universal, que es el sujeto de la política, el espacio doméstico, que era político también, que tenía su politicidad propia, sus campos de control, sus formas de blindaje, alianzas y conflictos entre mujeres, pero que tenían su propia forma de deliberación. Y tienen en muchos lugares, en los mundos comunitarios, donde los espacios domésticos son habitados por mucha gente, mirados por muchos ojos, y por lo tanto en ellos no pueden haber las masacres que suceden en las familias nuclearizadas de la modernidad. En esta transformación, todo lo que nos pasa a las mujeres pasa a ser empujado al residuo de lo íntimo, de lo privado. O sea, una mujer puede ser masacrada en la vía pública y siempre eso será leído por la mentalidad formateada por el binarismo que estructura la relación entre lo público y lo privado en el mundo colonial moderno. Siempre todo lo que nos pase a las mujeres va a ser empujado y capturado en el campo de la intimidad, o sea, en un campo que es residual y marginal con relación a lo político. Es por eso que entender cierto tipo de feminicidios que no son los domésticos es fundamental. La mayor parte de las agresiones a mujeres son de conocidos, pero están en aumento las que no son, y ellas nos abren los ojos
para percibir que el género es algo que opera, ¿no?, en su jerarquía y en sus formas de poder y diferencial de prestigio en espacios que no son de lo íntimo, que no son de la intimidad. Comprender eso es fundamental hoy. Que la guerra se ha feminizado, lo dicen los autores para la guerra en el Medio Oriente, y nosotros lo vemos. Hay una feminización de la guerra donde la forma de el tratamiento brutal del cuerpo de las mujeres es una forma de reducir la moral y de vencer a un enemigo que en un imaginario arcaico son los hombres que tendrían que ser capaces de tutelar, de proteger ese cuerpo de mujer. Entonces, una gran parte de la guerra hoy se da a través y por intermedio de la agresión al cuerpo de las mujeres. Bueno, pues estos interesantes extractos, comentarios que hemos escuchado a lo largo del programa, cabe mencionar que son de la doctora Rita Segato, una entrevista que realizamos hace ya casi un año a esta antropóloga, y pues bueno, nos quedamos aquí con unas preguntas acerca de esta violencia que se vive al interior de las universidades. ¿Qué tendría que hacer la universidad para prevenir o para tratar este tipo de situaciones que se están desatando? Bueno, primero contar con un marco normativo armonizado con los derechos humanos de las mujeres y un protocolo para atender estos casos específicos de acoso y hostigamiento sexual dentro de la universidad, que permita tener un grupo de especialistas para que atiendan a las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Es decir, como una consejería especializada por jurídicos o psicólogos, abogadas, abogados, psicólogas, psicólogos, trabajadoras sociales y trabajadores sociales, y atención médica si se requiere incluso. Primero es si se presenta un caso, determinar cuál es la urgencia, cuál es la necesidad primordial y cómo se tiene que atender. Después, dar esta atención integral y escuchar pues el relato de la víctima para integrar la queja, ¿no? Puede ser cualquier vía que sea de manera presencial o puede ser de manera escrita, tener incluso a lo mejor un buzón en la universidad. Lo que se tiene que cuidar mucho aquí es sobre todo el anonimato y que la víctima dé su consentimiento informado para que puedan recabar su queja, ¿no? Porque se tiene mucho miedo a las represalias, entonces eso cuidar también. Que sea libre de estereotipos de género y de prejuicios y que nunca se le vaya como a revictimizar, a culpar a ella de alguna situación, es decir, bueno, es que se fue con el profesor porque saliste de la universidad, no sé, por ejemplo, o era muy tarde, no tenías por qué quedarte ahí, o sea, escucharla sin esta cuestión de prejuicios, ¿no? Con todo el respeto, que sea transparente, evitar duplicidad de los relatos, que tenga que estar de un centro universitario a otro, o sea, crear como un consejo, después hacer una investigación del caso escuchando a las dos partes, porque claro, también la otra parte tendrá este derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Y una resolución, que se dicte una resolución y dar seguimiento al caso. La resolución tendrá que ser lo más pronto posible, no dejar pasar pues mucho tiempo. Se sugieren dentro de los 3 días hábiles, o si llega a otro centro universitario de donde no esté el consejo y se canaliza, bueno, que sea canalizada de manera inmediata lo antes posible. Pero sí dar atención, no hacer como si no existieran esos casos. Eso sería importante. Lo ideal. Sí. ¿Y qué está haciendo la universidad? Bueno, por el momento no existe ese protocolo, no existe tampoco alguna instancia que pueda atender, como ya decíamos antes. Lo que existen son propuestas desde diferentes investigaciones, ¿no? Nosotros elaboramos una que estará, pero bueno, escapa de nuestro control qué va a pasar con ella, ¿no? Nosotros lo que hacemos es tratar de hacerlo lo mejor posible y poner esa propuesta. Este es un proyecto institucional de la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional. Entonces, bueno, pues esa propuesta ya la tienen ellos y ellas, y bueno, ya esa es la parte que nos tocaría a nosotros. Bueno, entonces vamos haciendo como un recuento de algunas ideas que creo que vale la pena como glosar. La primera es que podemos empezar a sospechar, como nosotros, bueno, ustedes o nosotros como mujeres, podemos empezar a sospechar de que algo anda mal cuando nos empezamos a sentir incómodas frente a una práctica del otro. Sí, es más o menos la... Sí, claro, porque alguien te puede dar un piropo y a ti no tener ningún problema con ello, ¿no? Pero en el momento que te sientes incómoda, sí. Ahí es cuando empieza a haber ya algo extraño que a lo mejor todavía no
no podemos o no sabemos nombrar porque está tan normalizado que no tenemos el lenguaje para articularlo. Pero cuando ocurra eso, tendríamos que acudir a este protocolo que todavía no tenemos, pero que por lo menos está en ciernes o está la idea o la propuesta. Habría que darle seguimiento con todo el respeto tanto a la víctima, es decir, que no se la revictimice, que no tenga que estar contando una vez y otra vez la misma historia, y además que el asunto sea expedito. Que no sea ella la juzgada, ¿verdad? Claro, que no sea la cuestionada. Que no se le escuche desde el prejuicio, es decir, pues es que te alocaste, entonces por eso pues te lo estabas buscando, ¿no? Ok. Y acudir al protocolo y finalmente darle seguimiento. Es más o menos como la línea que habría que seguir una vez que esté instaurado este protocolo en nuestra universidad. Ok. Hasta ahí hemos platicado acerca de actividades reactivas, ¿sí? Vamos reaccionando frente al problema. ¿Se pueden hacer cosas para prevenirlo? Sí, claro. ¿Cómo qué? De hecho, por ejemplo, a nivel nacional, la creación de protocolos ya son 11 universidades quienes lo tienen, y la idea es no solo para atender los casos, sino también para prevenirlos, ¿no? Instaurar una cultura en el que se hagan visibles, en el que se den elementos para identificar primero estos problemas, ¿no? Crear un impulso de una cultura institucional que no tenga tolerancia a este tipo de situaciones, ¿no? Por eso el protocolo y las sanciones son importantes, porque mientras no exista una sanción, el mensaje que se envía es que no va a pasar nada, y por eso no sigue sucediendo, ¿no? Claro. Porque se puede, ¿no? Y no hay ninguna consecuencia ante esa reacción, ¿no? Entonces, los protocolos, las medidas normativas no solo sirven para sancionar un caso, sino que también sirven como un ejemplo de lo que puede suceder, y en ese sentido buscan inhibir la realización de esos actos, ¿no? Pero entonces tendríamos que contar con un enfoque mucho más transversal, porque pienso que si logramos implementar esta cultura al interior de la universidad, pero si afuera las cosas siguen siendo, porque afuera las cosas también son igual, si afuera las cosas siguen siendo igual, entonces lo poco o mucho que hagamos al interior de las instituciones, pues va a tener poco efecto en la sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y eso, ¿cómo opera? ¿Cómo hacemos que esto sea transversal? ¿Cómo podemos pensar que un enfoque de género como un enfoque transversal, sí, es así? Sí, incluso, situándonos en la parte del protocolo, el alcance es que aplique no nada más en los casos de la universidad, sino que también si pertenecen a esta casa de estudios, sean atendidas y orientadas. A lo mejor la sanción no va a ser precisamente de acuerdo al artículo 90, ¿no?, del Estatuto de la Universidad de Guadalajara, pero sí aplicará para toda la comunidad universitaria, o sea que el alcance vaya más allá de solamente los casos que se den dentro de la universidad. Okay, o sea, puede ser alumnos que hayan sufrido acoso en otros espacios, en su casa, en su trabajo. Y que sepan a dónde acudir, o sea, que sí exista, que los puedan orientar. Uh-huh. Y hay que decir que yo estoy convencida que la efectividad de estas medidas depende del grado de apropiación de la comunidad universitaria misma. O sea, va a ser el mismo estudiantado quienes se apropien de esto y lo utilicen, y en esa medida va a ser efectivo, ¿no? En la encuesta nosotros tuvimos un dato muy interesante. Se preguntó dónde se había escuchado principalmente de igualdad, y curiosamente, en el estudiantado los más altos porcentajes se dividen entre las redes sociales y entre la escuela. O sea, la universidad sigue teniendo un papel importante en la socialización de la igualdad de género. Yo creo que esa es una oportunidad que no deberíamos de perder de vista y que deberíamos de aprovechar para esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos participar los estudiantes en presionar en que este protocolo se adopte o mientras en lo que se incorpora y se aplica el protocolo, qué podemos hacer si sufrimos algún tipo de violencia al interior, los alumnos, profesores? Ya está, los estudiantes están organizados y conocen y saben. Claro, no todos, sino en todos los centros universitarios, ¿no? Pero ninguna medida va a funcionar si no tiene ese anclaje social en la comunidad universitaria. Si no, va a pasar lo que sucede en este país, que se promulgan todas las leyes y van en un sentido, pero en la realidad no tiene ningún impacto, ¿no? Que es un poco lo que nos decía Rita, ¿no? O sea,
Yo creo que son fundamentales las leyes, siempre lo hemos creído, no creo que haya que renunciar a ellas, pero yo creo que son un piso mínimo, necesario pero no suficiente. Necesitamos apostarle a la educación, que tiene que ser más a largo plazo, y ahí la universidad tenemos un lugar privilegiado. Excelente. Pues vamos a hacer nuestro último corte. Quédense con nosotros para aquí en las conclusiones y algunos datos interesantes que nos tenía Carlos Pulido acerca también de esta situación de violencia al interior de nuestras universidades. Bueno, le recordamos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Quiero verlos con las manos arriba, que se vea que estamos vivos y vivas esta noche. ¡Yo! Esto se llama Incómoda, o mi manifiesto feminista. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos pintan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas. Si soy yo la que está mal, o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, que es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional, mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo láminas del mundo en minoría nos transforma. Bueno, esto que escuchamos es de Mare Advertencia Lírica, la canción Incómoda. Y bueno, les recordamos, ya estamos aquí en las conclusiones con Luzhelena Rosa, Celia Magaña y Carlos Pulido hablando sobre violencia de género en las universidades, normalización y tolerancia. Y bueno, por aquí Carlos, él ha trabajado la situación que viven al interior de las universidades la comunidad LGBTTI. Entonces, ¿qué has encontrado ahí en tus estudios al respecto? Bueno, antes que nada quisiera comentar que es importante que cuando se hable de violencia de género se amplíe el término para incluir dentro de la universidad a la población LGBTI, para que no sea algo que también vaya a dejar a esta población vaya como en la invisibilización, que es aparte por lo que se está luchando en la sociedad, ¿no? Porque luego este tipo de violencias vienen como a decirnos, te estoy haciendo esto porque tú tienes la culpa de ser como eres, es tu culpa, esto que estoy haciendo es por ti. O sea, no se trata solamente de eso, sino que se trata realmente de que esta cuestión de violencia de género se amplíe. En la universidad han habido casos o se comentan de casos en varios niveles y que me parecen, pues todos son críticos, vaya, pero los casos críticos es cuando ya llega a nivel de los posgrados, que ya haya profesores, profesoras que mantienen como una postura como distante en el mal sentido, vaya, que ven mal a la población LGBT, que llegan a minimizarlos, que llegan a señalarlos e incluso a ocultar los temas que ya tienen que ver con las mujeres trans, con los hombres trans, porque aún causan conflictos, ¿no? Aún causan conflictos que se puedan hablar, o algunos otros maestros que hablan que el tema de género pues es un tema que no da para ningún lado, que no tiene razón de ser en las universidades, y que mejor hay que darle la vuelta y pues hablar de los temas que realmente importan, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los temas que realmente importan? Bueno, estamos hablando entonces de la invisibilización de todas estas cuestiones, ¿no? Porque por otro lado es como también comentaron aquí, las víctimas LGBTI realmente tampoco saben a dónde van a acudir, porque si van con una autoridad, ¿qué es lo que va a pasar? Si no son abiertos en cuanto a su sexualidad, también va a incluir que salgan de su propio closet, que a lo mejor no lo quieren hacer por las razones que ellos y ellas tengan, y que sean
señalados y se conviertan ahora en las figuras mediáticas, que no era lo que estaban buscando. Estaban buscando que se les hiciera justicia a una situación de discriminación. Así que desde ahí creo que hay que reconsiderar pues muchas cuestiones, y en especial pues sobre este protocolo o sobre esta guía, ¿no? Carlos, yo creo que tocas un punto central, ¿no? Es decir, el enfoque tendría que ser de género, no solo exacto, no solo no solo enfocado solo con hombres o con mujeres, sino trascender, exacto, sino trascender esa lógica binaria e incorporar a otras formas de ser y estar en el mundo, ¿no? Otras formas de preferencia, porque en última instancia de lo que se busca es primero, o por lo que se lucha es primero por el reconocimiento, pero también por el acceso a los mismos derechos de una manera más o menos equitativa e igualitaria. Entonces, yo creo que tocas un punto central. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que tiene que ver con algo que discutíamos al principio, que es la normalización de todo este proceso, que incluso opera en las aulas, ¿no? A partir de estrategias basadas en las relaciones de poder, donde los profes tenemos una posición jerárquica mayor e invisibilizamos cosas porque o nos incomodan o no nos interesan. Entonces, esos puntos me parecen centrales, y son aspectos en los que podemos incidir de manera inmediata, pues, nosotros como profesores, por ejemplo, ¿no? Perdón, Carlos. Quisiera comentar también, bueno, ya lo que va a la cuestión de los estudiantes, específicamente de los hombres, reconocer que como hombres nosotros tenemos una formación machista, patriarcal, heteronormada, y desde ahí cuestionarnos a nosotros mismos si nuestras prácticas no están llevando a que propiciemos todas estas situaciones en el aula, porque luego están los compañeros que hacen sus chistes de, ay, pues se me ocurre, bueno, no se me ocurren, son ejemplos vívidos, de compañeros que se dicen, ay, mi amor, o te quiero, o sea, como eso que hace mención a las relaciones que tenemos las personas homosexuales, pero en esta cuestión como de burla, ¿no? Y entonces ahí dices, a ver, espérate, te estás burlando de mis relaciones. También ahí, o sea, también nosotros como hombres dentro de las aulas tenemos que criticar, bueno, tenemos que ser autocríticos o reflexivos pues con todos estos procesos y hacia nosotros mismos. Simplemente cuando se quiere denigrar a un hombre a otro hombre, o incluso mujeres a otro hombre, ¿a qué se recurre? Se recurre a feminizarlo, ¿no? Sí. O a decirle que es un homosexual, un maricón. Cierto. Pues pensemos ya hacia las reflexiones finales. Nos quedan 3 minutos para concluir esta emisión del día de hoy. Entonces, Luz Helena, pues no sé cómo te gustaría concluir el tema, qué te gustaría que quedara en los radioescuchas acerca de esto que nos has presentado el día de hoy, de este protocolo, ¿no?, que has trabajado. Bueno, principalmente que es un buen paso que se esté visibilizando que hay una problemática en la universidad por medio de estos diagnósticos que encabeza la doctora Celia Magaña. Eso es un primer paso, eso ya es importante, y bueno, que se vaya o que se rija, que se armonice conforme al principio de igualdad y no discriminación y los derechos humanos. Eso es como lo principal. O sea, contar con una normatividad que sea incluyente, que no discrimine y que se acorde con todos los principios de los derechos humanos. Pues a mí también me parece sumamente saludable que se reconozca un problema. Me parece que es un tema delicado, importante, y que nos concierne a toda la comunidad universitaria, y que no sirve de nada cerrar los ojos ante esta problemática, ¿no? Yo creo que tenemos más que ganar con todo y lo delicado que pueda ser si la atendemos y tomamos medidas necesarias. Bueno, en el marco de este Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de las mujeres, bueno, que es algo, viene por el asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana por la dictadura de Trujillo, pues reconocernos a nosotros, bueno, específicamente a los hombres, reconocernos que nos hemos creado en una cultura altamente machista, y desde ahí ser autocríticos y reflexivos de nuestros propios procesos y las relaciones violentas que establecemos con el otro y con la otra.
Este Día Mundial contra la Violencia, que es el próximo 25 de noviembre, ¿cierto? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Luz Helena, Celia, Carlos, Igor. Aquí un comentario que nos hizo llegar un radioescucha, Ramiro, le manda saludos a todos los presentes, pero en especial a Luz Helena. Pues para finalizar, un número, a ver, Carlos, del 1 al 18, a ver quién se lleva nuestro paquete de libros. 6. Felicidades a Saraí Pando. Saraí, te llevas este paquete de libros. Por favor, acude a nuestras oficinas para que puedas seleccionar los ejemplares que más te parezcan afines a tus intereses. Te esperamos en nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. Esto es en el edificio G, que es el mismo de control escolar. Si accedes por la puerta 1 del centro universitario, las escaleras que te quedan justo enfrente, por esas escaleras que están a un lado de la librería El Kiosco, subes hasta el último piso adentro del Desmos, lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. Te dejamos de todos modos de nueva cuenta la información de cómo encontrar nuestra oficina en el Facebook para que pongas ahí, puedas seguirnos pues y te fijes en la información que ahí te dejaremos. Pues nos escuchamos creo que hasta dentro de 2 fines de semana. El próximo ya empieza Phil, no estaremos aquí al aire con ustedes, pero regresaremos en 2 fines de semana más. Que tengan un buen sábado. Un buen sábado a todos y buena Phil. Hasta la próxima. Gracias. Sociedad, reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.